En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pone al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer, a beber, a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azote recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI, en una ocasión, siendo todavía cardenal Ratzinger, hablaba de cómo había sido su formación en su juventud, una época difícil. Él, siendo un jovencito, muy joven, le tocó todavía servir en el ejército de Hitler, el ejército alemán, del cual logró escaparse desertando. Inmediatamente terminó la guerra, si no le hubieran buscado y le hubieran fusilado los nazis. Vivió, por lo tanto, su formación teológica en la Alemania de después de la guerra. Pero ya había allí una gran ebullición intelectual. En esa inmediata posguerra se fue gestando lo que después llegó con el Concilio Vaticano II. Y él, hablando de esa época suya como alumno, como estudiante, decía que había tenido un profesor que sostenía la tesis de que cuanto menos conciencia tuviéramos, más seguros íbamos a ir al cielo. Esa era la tesis, decía Ratzinger, de uno de sus profesores. No sé si de teología moral o dogmática, casi seguro que de teología moral, o quizá de escatología. Si tú no sabes que una cosa es pecado, entonces no pecas. Por lo tanto, cuanta más ignorancia, más seguridad en ir al cielo. Y Ratzinger decía que ya siendo un alumno entendía que aquel argumento fallaba en algo, que no era lógico, porque en ese caso Jesucristo no había venido a salvarnos, sino a amargarnos la vida. Cuanto menos supiéramos distinguir el bien del mal, con más seguridad íbamos al cielo. De alguna manera habla de esto el Evangelio de hoy. ¿Y qué pasa? Veremos lo del cielo, porque el Señor no dice que el que no sabe nada no le va a pasar nada. Dice que le va a pasar menos, pero le va a pasar. Pero vamos a olvidarnos un momento del tema del cielo para hablar de la tierra. Y pongamos un ejemplo fácil de entender. Un alcohólico. Imaginemos que a un alcohólico le dice todo el mundo: beber es estupendo. Y te emborrachas 3 veces al día. Fenomenal para tu hígado y para todo tu cuerpo. No es nada malo, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista físico. Supongamos que existiera esto, ¿verdad? O ponemos el mismo ejemplo con un fumador. Fumar es estupendo. Fumar mata los bichos que tienes dentro. Fumar
te dan unos pulmones de atleta. Cuanto más fume, más sano. Imaginemos esto. Pues efectivamente ese alcohólico o ese fumador empedernido fuma y bebe creyendo que está haciendo algo bueno. ¿Y su cuerpo? Hace muchos años ya, un sacerdote, un cardenal, ya era mayor entonces, ya ha muerto, me dijo: no olvides esto que te voy a decir, Santiago. No lo he olvidado. Dios perdona siempre. El hombre a veces. La naturaleza nunca. Porque la naturaleza no es persona. Esta teoría que nace del idealismo de Hegel, que pasa al comunismo, que es la izquierda hegeliana, o que pasa a la derecha hegeliana que lleva con Nietzsche al marxismo, al nazismo, esta teoría de que lo que está en tu cabeza es la realidad, es falsa. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, decía: la verdad está fuera de ti. Y la verdad consiste en adecuar mi razón a lo que existe, no adecuar lo que existe a mi razón. No soy yo el que decide qué es verdadero o qué es falso. Eso existe por sí mismo y yo lo que tengo que hacer es descubrir la verdad que está fuera de mí. Vivimos un mundo tan absurdo en el cual consideramos, como decía aquel profesor del joven Ratzinger, consideramos que cerrando los ojos no nos va a pasar nada. Si decimos, esto no es malo, no nos va a pasar nada. Esto no es pecado, no nos va a pasar nada. El ejercicio de la homosexualidad no es malo. Las infidelidades matrimoniales no son malas. El aborto no es malo. La eutanasia no es mala. Naturalmente que hay pecados de moda. No reciclar el vidrio, eso sí es muy malo. Eso sí, eso es malísimo. No reciclar el plástico, eso es horrendo. Matar a un niño no nacido, eso es un derecho. Pero la realidad existe. Yo creo que esta es la gran lección que hoy hemos olvidado en este tipo de sociedad que vive un idealismo destructivo, no un idealismo de tener un ideal noble y hermoso por el cual luchar. No, ese es el idealismo del filósofo Hegel y de sus seguidores. Es el idealismo de decir, mi idea es la realidad. Y se olvida que la realidad existe por sí misma y que pasa sus facturas. Tú puedes creer que no tener límites en tus relaciones sexuales es algo que no te afecta. Puedes creer que tener control de natalidad y no tener hijos es algo que no te afecta. Puedes creerlo, pero en realidad te pasa factura. Te pasa factura de que estás solo cuando llegas a viejo. Te pasa factura de que en la sociedad no hay niños y que pronto será imposible pagar las pensiones a los ancianos, porque esos ancianos, en buena medida, muchos de ellos, se negaron a tener niños. Leía el otro día una estadística de México que me impresionó. En el año 90, han pasado 30 años, en el año 90, en México, por cada anciano había 9 niños. Hoy, en México, por cada anciano hay medio niño. Cada niño le corresponde y le corresponderá ayudar, sostener, pagar las pensiones de 2 ancianos. Antes, un anciano, 9 niños. Hoy, un anciano, medio niño. O sea, 2 ancianos, un niño. Pero no pasa nada. No pasa nada. Puedo construir el mundo que yo quiera y no pasa nada. En la vida nunca pasa nada hasta que no pasa.
Y generalmente cuando pasa es demasiado tarde. Escuchemos al Señor. Es nuestro Salvador. Es la verdad. Es la verdad que nos hace libres. Es la verdad que nos hace santos. Es la verdad. Él es la verdad que nos abre la puerta del cielo. Que así sea.